La inflación objetivo es el principal propósito de las decisiones de política monetaria. Esto es onda de economía. La meta es donde tenemos que llegar, las expectativas por donde tenemos que pasar. El gerente técnico argumentó por qué las economías deben contar con una meta y control de la inflación. La establecida por la institución monetaria es el 3% y la variación anual de precios el 5,56% marzo 2026. El informe de política monetaria es elaborado por el Banco de la República como expresión independiente del equipo. Los argumentos manifiestan el carácter abstracto y práctico desde la observación técnica, teórica y causal de la institución monetaria, aparte de las decisiones y consensos de la Junta Directiva de la Banca Central. Las decisiones están fundamentadas en la Constitución política cuando citan velar por mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica general. En la práctica consiste en establecer la tasa de interés de política monetaria, las variaciones de precios anuales estén más próximas a la meta, hasta alcanzar la producción potencial y estabilidad en el mercado laboral. En la presentación de la rueda de prensa mencionó los países con meta inflacionaria y explicó por qué favorece las dinámicas y equilibrios macroeconómicos. La meta establecida es el 3%, definida como el principal objetivo de control inflacionario por la Junta Directiva. La tasa de interés fijada por consenso en la reunión del 30 de abril con el 11,25% regula la liquidez y capacidad de solvencia a partir de las operaciones de mercado abierto frente a los efectos negativos en el poder adquisitivo por la inflación. La variación de precios anual de marzo fue el 5,56%, no está próxima con la meta. La tasa de interés sería ajustada mientras las expectativas y las variaciones estén dirigidas a alcanzarla. Contrario, incrementarían en caso de continuar la tendencia alcista del índice de precios al consumidor. La variación anual y según estimativos variaría hacia hasta finales del 2026. Resaltan incertidumbre tanto en el contexto local y global. Las decisiones del gobierno son de 4 años, la política monetaria es a largo plazo. Durante la presidencia de Gustavo Petro, la moneda no logró el rango meta inflación. El fenómeno inflacionario por causas internas como el exceso de gasto, el aumento de los salarios, demanda agregada sin producir más la economía, sin equilibrio con la oferta, déficit de la balanza comercial por más importaciones, costos en la producción de alimentos por las afectaciones de la temporada de lluvias a comienzo de año en el Caribe, bloqueos viales, precios internacionales, las alzas del petróleo, los combustibles, los fertilizantes y los precios del transporte son entre otros aspectos mencionados en el informe de política monetaria. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el informe presentado al Congreso de la República destaca la activación de la cláusula de escape. El balance primario de 2025 fue 3,3%, cuando el límite era 2,4%, afirma sobreestimación de los ingresos con el 0,5% del PIB, subestimación de los gastos de inversión con el 0,8%, el déficit total fue el 6,4%, aunque la proyección del marco fiscal de mediano plazo fue el 7%, el desbalance fiscal causa riesgos en la sostenibilidad financiera del gobierno y funcionamiento del Estado. Las expectativas medidas entre los empresarios, sindicatos, académicos, gremios, analistas financieros y el mercado de deuda pública consultados, las respuestas observan tendencias alcistas de los gastos durante el 2026, sin variar con dirección a la meta. El crecimiento promedio esperado 2,4% por el consumo de los hogares y dinámicas comerciales. Las explicaciones en el informe, el impulso del gasto público, turismo extranjero, la valorización del petróleo exportado, alzas de los combustibles, incremento moderado de las remesas y menos aportes significativos del sector cafetero, posibles afectaciones en caso de ocurrir el fenómeno del niño y la prolongación del conflicto en Medio Oriente, entre otros factores como la situación fiscal y financiera en el país. Las cuestiones presentadas por Ondas de Economía, contexto, el Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios subsidia el actual costo de los fertilizantes como la urea, la inversión de 32.000 millones para financiar los cultivos de ciclo corto, lo anterior por el incremento de los precios como consecuencia de la situación geopolítica en Medio Oriente. El ministro de Hacienda destinará 110.000 millones a procesos productivos como la papa, arroz, maíz, leche, carne, plátano, tomate, naranja, fruta, cebolla, frijol, café, yuca y mora. Los subsidios anunciados por el gobierno a los fertilizantes y las líneas de crédito pueden cambiar las expectativas de inflación, favorece la demanda u oferta agregada de alimentos, reduce costos de producción. La segunda pregunta, la inflación y la oferta agregada a las alzas anuales en restaurantes y hoteles con el 9,92% el mes de marzo, bienes y servicios diversos con el 6,09%, muebles con artículos para el hogar el 5,23%, alimentos con bebidas no alcohólicas del 6,27%, entre estas la carne de res el 12,12%, las actividades con aumentar el número de ocupados febrero 2025-2026,
Las profesionales más 249.863, Administración Pública con Educación, Salud Humana 243.979, las artísticas, entretenimiento y recreación más 188.321, servicios públicos más 149.448, industrias manufactureras 136.953, información y comunicaciones 96.035, financieras 24.939, las inmobiliarias 18.487, alojamiento y servicios de comida 5.279, comercio y reparación de vehículos más 4.556. La inflación crea oferta agregada en el mercado laboral, es decir, el gasto de los hogares, el incremento del salario mínimo, el encarecimiento de algunos bienes, permite que otros agentes en el mercado, como las empresas, oferten más bienes y servicios a menos costos o con más eficiencia competitiva. Por lo anterior, los resultados de ocupación en el mercado laboral. ¿Es posible entender la inflación con algún efecto positivo en el mercado laboral? Gracias, doctor Hernando. El periodista Óscar Castañeda de la cadena Super formula la siguiente pregunta. Muy buenas tardes, Hernando. ¿Los subsidios anunciados por el gobierno a los fertilizantes y las líneas de crédito pueden cambiar las expectativas de inflación? Por otra parte, y viendo el mercado laboral, ¿es posible entender la inflación con algún efecto positivo en el mercado laboral? Gracias. Bueno, listo. Aquí la respuesta a la primera pregunta es depende. Depende de qué tan grandes sean esos subsidios, de qué tanto el gobierno los pueda mantener, de qué tanto incidan en los precios de los fertilizantes y en últimas en los precios de los bienes. Eso como efecto de corto plazo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que esos beneficios van a depender también de lo que se demore el choque del conflicto externo o los efectos, mejor, del conflicto externo. Si esos efectos son perdurables, ¿cierto? Entonces, pues el subsidio puede en algún momento o ser insuficiente porque se acaba, no hay plata para mantenerlo y lo que vamos a tener es luego un rebote de los precios, o si tratamos de mantenerlo por un periodo muy prolongado y por unos montos muy altos, en ese caso, pues las finanzas públicas pueden empezar a enfrentar alguna presión. Igual con los subsidios a los combustibles. Y esto, si usted recuerda, ya nos pasó, ¿cierto? A una escala tal vez distinta, ya nos pasó en 2022, 2021, en 22 en particular, cuando se subieron los precios internacionales del petróleo por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania. El gobierno nacional mantuvo los precios internos de la gasolina bajos, ¿cierto? Y eso acumuló un déficit gigantesco en el FEPEC que posteriormente, en 2023, de forma muy responsable, el gobierno trató de reducir, subiendo los precios de la gasolina. En 2023 los precios de la gasolina subieron casi 50%. Entonces, todo depende de cuán sostenible sea ese subsidio, que a su vez depende de cuán larga vayan a ser los efectos de la guerra sobre estos precios, ¿cierto? La segunda pregunta, los efectos positivos de la inflación sobre el mercado laboral, no lo entiendo bien. Sí, tenemos una inflación, pero también estamos como en el tema. Bueno, la segunda pregunta es, tenemos una inflación que está sobre el 5, pero también tenemos una desocupación que ha llegado al 8. Si ese aumento de precios lleva como a una oferta agregada en cuanto al mercado laboral, es decir, el aumento de precios da oportunidad para que entren otros actores o otros agentes a competir en ese mercado y, por supuesto, más que nada cuando vemos variaciones de mercado laboral en transporte o en industria, así sea como estacional, o si hay algún efecto positivo de esas alzas de precios para generar una oferta agregada en el mercado laboral. Es un poco, Ya. bueno, no sé si curva de Phillips y cosas como estas. Ya, listo. A ver, en general, yo diría que lo que es relevante es qué es lo que es sostenible, ¿cierto? ¿Cuál es la situación en la que uno está? ¿Cuáles son los efectos que usted describe y qué tan sostenibles son las cosas que uno quiere lograr? ¿Cierto? Entonces, para empezar, no estamos en una situación de un defecto grande de demanda. Como lo mencioné, el consumo está en niveles bastante altos. La demanda agregada, la demanda interna en particular, no es baja. Luego, no necesitamos un estímulo adicional.
Y por el contrario, la inflación sí es muy alta y sí conviene, como lo mencioné, reducirla y llevarla a la meta de inflación. En ese sentido, pues no hay la necesidad de un sobreestímulo. Y de hecho, en términos del mercado laboral, como también lo dije en la presentación, el nivel de desempleo está por debajo de lo que llamamos la NAIRU, el nivel que no acelera la tasa de inflación, el nivel de desempleo que no acelera la tasa de inflación. Esto, en otras palabras, quiere decir que para los estándares colombianos tenemos un mercado laboral apretado, ¿cierto? Y allí el punto es que una inflación que se mantenga alta en un contexto de esa naturaleza, pues si no se contiene esa inflación, lo que vamos a tener es una situación donde van a prevalecer y a permanecer esos excesos de demanda y esa situación apretada en el mercado laboral. ¿Sí? Doctor Hernando. Y por lo tanto, perdón, los beneficios que uno trataría de buscar por allí no serían sostenibles en el largo plazo. El control de la inflación con el 5,56% en marzo y la tasa de interés de política monetaria al 11,25% abril implica altos costos en las dinámicas productivas. Sin más efectos positivos, las variaciones de precios anuales están sobre el propósito de la banca central, lo cual requiere esfuerzos en la gestión y orientación financiera ante los incrementos del salario mínimo y el contexto internacional. Un editorial de Ondas de Economía en Ondas del Meta. Antigua cadena Radio Super. Y si lo dice Super, póngale la firma. Orgullosamente colombiana. Un agradecimiento o especial mención a Henry Pava Cáceres. Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta.